Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Bienvenidos y bien hallados, queridos radio oyentes de Radio María. Desde aquí, desde Aguadulce, de la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, un lugar maravilloso para encontrarse con el Señor. Ya hemos terminado el mes de mayo. Recuerdan ustedes que el mes pasado hice como un repaso de las canciones del mes de mayo y me pegué casi todo el programa cantando. Bueno, hoy no va a ser igual. Hoy vamos a meditar, hoy especialmente en este día, sobre la Eucaristía. Hemos tenido la fiesta del Corpus, lo habrán vivido ustedes en sus pueblos, en sus ciudades, esa festividad del Corpus maravilloso. Pues antes de comenzar en este día tan bonito, pues vamos a pedir especialmente a la Virgen María su protección y su ayuda para que nos ayude a la Virgen María a encontrarnos con Jesús Eucaristía, que es lo que hemos celebrado este fin de semana. Y dice la oración así: Oh Santísima Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra, fue tan grande el amor de tu Hijo por nosotros que ha querido quedarse en la Eucaristía. Y tú, Virgen María, le diste carne de tu carne, sangre de tu sangre, para alimento nuestro. Virgen de la Eucaristía, que llevas al niño, que es el cuerpo con las uvas y que se harán sangre. Contágianos tu amor, para que podamos recibirlo con pureza, humildad y devoción. Ayúdanos para que por tu intercesión, seamos hombres y mujeres y amantes de la Eucaristía. Amén. Pues con esta oración tan bonita que le hemos presentado a la Virgen María, hoy vamos a hablar de la Virgen María y la Eucaristía. Porque resulta que aquí en esta casa también está la sede de la parroquia, una parroquia que hay en Aguadulce. Se llama Parroquia de la Preciosísima Sangre y es una parroquia donde la titular, la patrón, para decirlo así, el patrón es el Corpus. Y hacemos una procesión maravillosa salen a costal, como se hace muy en Andalucía, 2 pasos a costal, el Buen Pastor, se hacen unas alfombras de sal, se decora todo muy bien y es un momento pues muy bonito para encontrarse con el Señor y acompañarlo y alabarlo por las calles de Aguadulce. Por eso yo me gustaría esta mañana pedirle a la Virgen que nos enseñe a amar cada día a la Eucaristía como gran mujer eucarística. Pues no sé si ustedes conocen, hay una encíclica de San Juan Pablo II que es Ecclesia de Eucaristía. Quizás es la última encíclica que escribió, yo creo que es la última que escribió el Papa Francisco. Y como decía Martí Descalzo, que cuando uno va a morir dice que hace el mejor cántico de su vida, pues yo creo que el Papa sí lo hizo. Juan Pablo II, cuando iba a morir, entonó este cántico maravilloso y bello de dejarnos esta carta que se llama Ecclesia de Eucaristía. Porque es hermosa, porque va a decir algo que nunca se había atrevido a decir nadie, ni siquiera en el magisterio de la Iglesia, por lo menos oficialmente. Y decía el Papa así, Juan Pablo II, y decía: con toda seguridad, la Virgen comulgó, recibió a Jesús en la Eucaristía. Fíjense que lo que dice el Papa. La Virgen llegó a comulgar después, cuando Jesús subió al cielo. Ya se quedó esperando el Espíritu Santo, que lo hemos celebrado hace poquito, Pentecostés, y después con la comunidad ella se reunía para estar con los apóstoles y ella recibiría también a Jesús. Porque una vez que Jesús subió a los cielos, la Virgen se quedó con los apóstoles. Conocía a Pedro, Santiago, a Juan, a los apóstoles, y dice el Papa que siempre estaban celebrando la fracción del pan y luego se acercarían a aquellas celebraciones a comulgar y a recibir a Jesús. Lo que significa que qué maravilla, qué sintonía. Esto es algo piadosísimo y no solamente es piadoso, es que fue real. Esa relación que tuvo la Virgen María con la Eucaristía. Por eso, escuchando este texto de San Juan Pablo II y también algo que nos ha dicho el Papa Francisco, vamos a hablar especialmente sobre este misterio de la Virgen Eucarística. Ya saben que el Papa
el Papa se añadió, Juan Pablo II añadió unos nuevos misterios luminosos que a veces todavía cuesta un poco recordarlos, porque los otros quizás no lo sabemos más, pero estos misterios luminosos, aunque llevan ya tiempo, pero yo todavía a veces tengo que empezar uno por uno y a veces hacer el acto de decir, bueno, pues este va aquí, este va allí. Pues instituyó los misterios luminosos que rezamos los jueves y y de alguna manera, pues nos enseñó a descubrir ese gran misterio de la Eucaristía y pues la vida pública de Jesús. El rosario, el gran Juan XXIII, decía que era el evangelio de los pobres. Eso decía Juan XXIII. Y a veces incluso se ha pensado de que por qué también se tiene que rezar el Evangelio cuando está, por ejemplo, Jesús en la adoración al Santísimo y a veces se reza el rosario. Y eso, fijaros de qué manera lo dice especial Juan XXIII, que es el Evangelio de los pobres. Recitando esa frase, la vamos meditando delante de Jesús y vamos como nos lo dice también el Papa, nos lo dijo hablando del rosario, cómo vamos meditando todo ese gran misterio, ¿no? que nos ha traído la Eucaristía y que lo podemos hacer perfectamente delante del Santísimo. Y a Juan Pablo II lo hacía. Decía que se reza el rosario delante de la Eucaristía, en esa misma línea, porque hay una comunión grandísima entre la Virgen María y la Eucaristía. Hay una unión tan grande que es como ir a un unísono en esa adoración eucarística. Pues vamos a empezar recordando algunas claves que nos aporta esta carta tan bonita, que nos puede ayudar a nosotros a vivir la Eucaristía y a valorarla cada día o más. Porque hay muchos cristianos, no sé si ustedes conocerán, que se van poquito a poco alejándose de la iglesia. Primero te dicen, sí, yo creo, yo soy practicante, yo soy creyente pero no practicante. Ya luego después te dicen, bueno, yo creo en Jesús pero no creo en la iglesia. Y de ahí dice, bueno, sí, yo creo que hay algo, y se van alejando y al final se van perdiendo por esa lejanía. Y yo creo que la raíz principal para estar unidos a la Iglesia y a Jesús es sin duda la Eucaristía, nunca lo duden, no tengan pereza. Hay personas que me dicen, don Miguel, mire usted, es que vienen a confesarse, me dicen, Miguel, mire usted, que era por la tarde, ya me dio pereza vestirme. No lo hagan, por favor, no lo hagan. No dejen de estar con Jesús Eucaristía, porque es tanto los beneficios que recibimos. No es por la obligación que tenemos ir a misa los domingos, sino no lo hagan porque es lo más bonito que tenemos en nuestra iglesia y lo que Jesús nos ha dejado. Vamos a pedir a la Virgen María que valoremos la Eucaristía para meditarla y vayamos entrando cada vez más en el corazón de Cristo en este mes del corazón de Jesús, que este viernes lo celebraremos, que es el viernes del corazón de Jesús. Entonces el Papa lo primero que dice, que aparecía como María, mujer eucarística, es en las bodas de Caná, cuando la palabra de la Virgen María que le dijo, Jesús, que no tienen vino. El vino nos recuerda de la Eucaristía. Mirar, es como si la Virgen María le estuviera diciendo a Jesús, Jesús, que les hace falta tu vino, les hace falta tu preciosísima sangre, te necesitan a ti, necesitan ese vino bueno que al final dice, al final habéis puesto el vino bueno, ese vino nuevo, ese vino maravilloso que es tu sangre preciosísima, la Virgen María se lo estaba diciendo a Jesús, necesitan tu vino, no les queda vino. Es un refrán judío que dice, donde se acaba el vino, se acaba la fiesta. Pues de alguna manera a nosotros nos recuerda esta manera tan bonita de decir, mira que no les queda vino. Y fíjase al final las últimas palabras que dijo la Virgen María, haced lo que Él os diga. Y ya está. Esa fue el testamento ya, las últimas palabras que escuchamos de la Virgen María en toda la Sagrada Escritura. Haced lo que Él os diga. No les queda vino. ¿Qué necesidad necesitamos nosotros de la Eucaristía? Y al final dice, haced lo que los diga, que nos recuerda también las palabras de la oración, de la consagración. Haced esto en memoria mía. Como de alguna manera ya la Virgen María iba intuyendo lo que iba a ser para nosotros la Sagrada Eucaristía. Verdaderamente es hacer lo que los diga, es decir, hacer esta memoria en relación con la hermosísima que hace falta para ese gran esfuerzo para descubrir cómo en Caná de Galilea aparece esa mujer eucarística.
Pues vamos nosotros en este día y en este día también a recordar cuando nosotros, ese primer sí incondicional, el primer sí, el primer sí de la Virgen María, que al entrar al Redentor por la puerta en la que entró por ella, nos trae al Salvador. Pues mira, ese es el primer, las bodas de Caná, cómo nos puede meditar esa relación de la Virgen María con la Eucaristía. Otro momento es el momento de la encarnación, en el momento que el ángel le dijo, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. En ese momento en el cual la encarnación del Verbo tiene esa actitud eucarística, porque ella dice, se ofrece. En ese momento del ofrecimiento, María está en una postura de decir, Señor, aquí estoy lo que tú me digas. En esa postura que también tenemos que nosotros llevar a misa. Nosotros cuando vamos a misa no solamente vamos a escuchar la misa, sino vamos a participar en ella. Por eso es muy bonito ir un poquito antes, dejarse llevar un poquito y decirle, Señor, aquí estoy, de nuevo estoy aquí, Señor, aquí delante de ti. Lo primero que te voy a hacer es pedir perdón, pero aquí estoy, como estaba la Virgen María. Bueno, pues yo estoy en ese ofrecimiento en el momento cuando la Virgen María dijo, sí, entregándose. Decía, me acuerdo, escuché yo una anécdota muy curiosa, de que había una vez. Y tenemos que saber exactamente lo que vamos a recibir, porque cuando nosotros vamos a entrar, igual que hizo la Virgen María sabía perfectamente a quién iba a recibir. Y por eso le dijo, mira, aquí estoy. Yo estoy aquí, acepto recibir esto. Por eso es fundamental que cuando nosotros entremos a misa digamos, gracias Señor, yo sé que te voy a recibir y yo sé que te voy a tener en mi interior. Y esto es una cosa maravillosa. Como decía que había una anécdota que un sacerdote contaba, que una de las catequistas llegó y le dijo, mira, yo no sé qué voy a hacer con este niño, porque es que no hay manera, lleva 2 años de catequesis y no se aprendía absolutamente nada. No le vamos a dar la comunión a este niño porque es que no sabe nada, no hay manera de que se aprenda nada. Y entonces el sacerdote llamó al chiquito y el chiquito le dijo, el sacerdote le dijo al chiquito, le dijo, mira, ¿ves ese Cristo que hay ahí? Un Cristo muy bonito. Le dice, ¿qué diferencia hay entre este Cristo y la comunión? Y le dice, el chiquito le dijo, dice, en ese Cristo parece que está Cristo, pero no es. Y señalando a la Eucaristía, a la forma, le dijo, y aquí parece pan, pero es. Y al final dijo el sacerdote, dámosle la comunión porque ya lo tiene todo. Tiene más teología que casi muchos de nosotros. Y efectivamente, aquel niño sabía que en ese pan, aunque no parece pan, pero no era el pan, que era el mismo Jesucristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a ofrecerse. Lo mismo que lo hizo la Virgen María. Sabía lo que iba a recibir, pues vamos a hacerlo especialmente en nuestro interior. Así que les invito que cuando vayan a misa esto lo mediten y les ayude a vivir intensamente la Eucaristía de mano de la Virgen María. Vamos a escuchar una canción tan bonita que nos hable de la Eucaristía y que ella nos llene de esa vida como le hizo a la Virgen María. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque
que aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Milagro de amor, qué canción tan bonita. Es un milagro de amor que hace el Señor con nosotros. En este recibir a Jesús, yo recuerdo que cuando estaba recién ordenado de sacerdote, recuerdo en unas familias que yo iba a visitar, y recuerdo que había un matrimonio que se tiraban todo el día prácticamente esperando que yo fuera a llevarle la comunión, y no me iban a recibir a ese curita joven que llegaba y le iba a traer no, recibían al Señor. Y cómo lo recibían, me sorprendía que rezaban el Padre Nuestro con los brazos en cruz, y a mí me daban una lección de fe porque estaban recibiendo a Jesús y lo recibían en su casa y lo recibían dentro de ellos. Esto es algo que cuando vayamos a la Eucaristía no nos cansemos nunca de admirarnos, que no nos acostumbremos a la Eucaristía y lo vivamos intensamente. ¿Y cómo nos enseña la Virgen María a hacerlo? A mí me gustaría hablar ya de un tercer también punto sobre la relación de la Virgen María con la Eucaristía. Y es el momento de la encarnación cuando la dijo la Virgen María: sí, acepto, aquí estoy, sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese sí de María es imagen de lo que para nosotros sería el amén. Cuando el sacerdote te dice cuerpo de Cristo, tú le dices amén, que así sea así, que te reconozco y que entres dentro de mí. Y ese amén es lo primero que dice la Virgen María, que así sea. Por tanto, hay una relación hermosísima cuando vamos a comulgar, que la Virgen con su amén, con su cuerpo de Cristo, amén, se nos ofrece a nosotros el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que nació de la Virgen María. Por eso la comunión tiene que hacernos identificarnos también con Él, y como no, identificarnos con María en aceptarlo de manera especial. Cuando decimos nosotros amén, acordarnos de ese momento de la Virgen María, cuando le dijo: Señor, yo aquí estoy, yo acepto recibirte en mi interior. Qué bonito lo dice de verdad en la Iglesia de Eucaristía, en el capítulo 6, hablando de la relación de la Virgen María, que nos hace a nosotros valorar cada día más esa Eucaristía. Bueno, y hay otro momento que habla también el Papa, que es el momento de la visitación. De la visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel. Es muy bonito cuando José Luis Martín Descalzo, que ustedes ya con tantos escritos que tiene, hablaba de esa primera procesión del Corpus, como la Virgen María en su seno yera esa primera procesión del Corpus, y cuando Jesús se presentó delante de su prima Santa Isabel. Porque la Virgen María perfectamente podía haberse dicho: bueno, tengo que cuidarme, voy a ser la madre del Mesías, lo principal es que salga todo bien. Y sin embargo, cuando le dijo: ya está 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay imposible, ella pensó: necesita mi prima Isabel que yo le ayude, y no se lo pensó. Como nos dice también el Papa Francisco, que esto es lo que es la Iglesia en salida, cómo Jesús, en el seno ya de la Virgen María, fue como ayudar al que estaba necesitaba de todo. Y cómo vemos que en esa primera procesión del Corpus ocurrieron tantas cosas maravillosas. Lo primero que decimos es que Isabel se llenó del Espíritu Santo. Dice, en cuanto tu saludo, dice, ella, Isabel, se llenó del Espíritu Santo. Y dice, la criatura saltó de alegría. Juan saltó de alegría nada más que ver a la presencia de la Virgen María y de Jesús que iba en su seno, como cuando nosotros vemos en la custodia, cuando nosotros tenemos que tener también en nuestro interior llenarnos de esa alegría, y también esos frutos del Espíritu Santo, no lo olviden, porque la Virgen María es la gran derrochadora del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando entró en ella, no encontró ningún obstáculo. A mí me gusta este ejemplo de hablar de la Virgen María y el Espíritu Santo. Es como si fuera un vaso totalmente lleno de agua que cuando te mueves un poquito empieza a derramarse. Pues así la Virgen María iba de esa manera, derramando Espíritu Santo. Y cuando llegó a ver a su prima Santa Isabel, en esa primera procesión del Corpus se derramó el Espíritu sobre Isabel y se llenó de inmensa alegría. Y dice que la criatura saltó de alegría. Y luego después pronunció ese canto del Magnífica.
Pues fíjate cuando le dije, dichosa tú la que has creído, le dijo Isabel a María, y eso nos puede decir Isabel a nosotros, dichoso tú que me estás escuchando, dichoso tú que cuando te dice el sacerdote cuerpo de Cristo, tú le reconoces y te llenas de inmensa alegría recibir al Señor dentro de ti. Es un gran misterio de fe, pero la Isabel le dice, dichosa tú la que has creído. Y la Virgen María en ese momento le entorna ese canto del Magníficat, que es un canto de alabanza, que es otra manera de ver esta visita de la su prima Santa Isabel, como ese canto de alabanza en el cual cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro interior, tenemos que cantar ese canto de alabanza y de alegría por haber recibido a Jesús dentro de nuestro interior. Este misterio de la visitación de su prima Santa Isabel también es un misterio precioso, eucarístico, que nos enseña la Virgen María a enamorarnos de Jesús Eucaristía y a llenarnos de esa inmensa alegría. Pues yo les invito a que lo vivan especialmente en su vida. Ustedes también cuando vayan a recibir esto que están muchos que ustedes me escuchan que están en las casas, que a veces no pueden ir a misa, a lo mejor llega el sacerdote o el ministro extraordinario de la comunión que va a llevar la comunión. Acuérdense, imagínense en ese momento cómo lo haría la Virgen María, cómo recibió a Jesús, cómo dijo ese así, cómo le preparó todo, cómo se preparó ella, cómo se llenó de esa inmensa alegría. ¿Cuánto nos enseña la Virgen María a vivir de la Eucaristía? Podríamos hablar mucho más sobre Jesús cuando se presentó en el templo, cómo nos enseña a ofrecer nuestra vida, pero esto podríamos dejarlo para más adelante porque son temas muy bonitos. O cuando se perdió en el templo, también es una manera de vivir y el Papa nos lo recomienda. O cuando, por ejemplo, cuando fue y al pie de la cruz, ¿qué les voy a decir? María al pie de la cruz. O en el cenáculo, cómo narra que incluso la Virgen María fue preparando como madre, lo narra muy bonito en la carta, cuando fue preparando esa mesa que posiblemente fuera la Virgen María la que preparara toda la mesa de la última cena. Pero todo eso lo podemos dejar para otro momento, que es muy bonito meditar esto y que nos ayude a vivir la Eucaristía. Pues yo espero que esta mañana les mando un saludo grande desde Aguadulce, desde la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, un lugar que hemos tenido hace poquito un retiro de Maús que ha sido una bendición, y también vamos a tener dentro, que les pido a ustedes que recen por el retiro de hombres de Maús que tendremos dentro de 2 semanas aquí en la casa, pues los frutos de estos retiros para que se encuentren sobre todo con Jesús Eucaristía. Que reciban un fuerte saludo, que sigan enamorándose cada día más de la Virgen y que no dejen nunca de acudir a Jesús Eucaristía, porque así nos lo ha enseñado la Virgen María. Que la Virgen María y el Señor les acompañe y hasta el próximo mes, si Dios quiere. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.